Buen día. El día de hoy vamos a compartir lo visto en la unidad 2 del espacio académico, preservación y conservación de documentos digitales. Abordaremos los siguientes temas que nos permitirán interiorizar de manera más adecuada la información. Tenemos la conservación y preservación digital, objetivos, principios y políticas de la preservación y conservación digital. Estrategias de conservación y preservación digital, riesgos y acciones de la preservación digital, creación, conservación y difusión de los documentos digitales, problemas presentes en la conservación digital y el patrimonio digital. Cuando hablamos de conservación digital, se refiere a un conjunto de acciones organizadas que permiten guardar archivos digitales durante mucho tiempo, sin importar los cambios tecnológicos. Esto incluye tanto los datos como la información que los acompañan, llamadas metadatos, que nos ayudan a entender el contexto de cada archivo. Es un proceso activo que garantiza que podamos seguir accediendo a esos materiales digitales en el futuro. Cuando hablamos de la preservación digital, se refiere a las acciones a largo plazo para asegurar que los documentos digitales sigan siendo accesibles, sin importar el paso del tiempo o los cambios tecnológicos. Implica proteger, resguardar y, si es necesario, restaurar independientemente de su soporte, formato o sistema. Cuando hablamos de la conservación digital, se refiere a las medidas inmediatas para evitar el deterioro de los archivos digitales. Incluye actualizar formatos, cambiar soportes y aplicar tecnologías que mantengan su usabilidad. Los objetivos de la preservación y conservación digital son asegurar la legibilidad y conservar la autenticidad e integridad. En el primero, se habla de asegurar que los archivos digitales sean fáciles de leer y se mantengan completos y sin alteraciones. Y en el segundo es conservar la información tal como fue guardada originalmente sin permitir cambios en su contenido. En los principios de la preservación y conservación digital tenemos la permanencia de los documentos, que busca garantizar que estos documentos digitales sigan existiendo y sean seguros a lo largo del tiempo. Aunque los soportes físicos pueden durar, la tecnología para accederlos se vuelve obsoleta rápidamente. La accesibilidad. Preservar no es solo guardar, sino asegurar que podamos leer y entender los datos en el futuro. Si el formato o el software desaparece, el contenido se pierde aunque el archivo siga existiendo. En las políticas de la preservación y conservación digital se establecen las reglas generales que definen qué se debe hacer y cómo dentro del marco y los objetivos de la organización. Las características de las políticas son establecer una guía para planificar y actuar, asegurando que los documentos de archivo se conserven y mantengan a largo plazo. Define los principios que orientan la gestión y preservación de documentos digitales, garantizando su fiabilidad, autenticidad y acceso continuo. Ofrece orientación para gestionar documentos digitales que deben conservarse más tiempo que la tecnología que los originó. Y define los roles y responsabilidades de quienes crean y usan documentos digitales. En esta diapositiva podemos ver de manera resumida las principales estrategias de preservación y conservación digital. Se agrupan en 3 bloques: a corto plazo, a mediano plazo y estrategias alternativas con un enfoque no digital. En el corto plazo encontramos 3 acciones principales: conservar el entorno tecnológico, es decir, mantener el hardware y el software aunque estén obsoletos, la conversión de archivos a formatos más estandarizados o independientes y la renovación del soporte, que consiste en copiar la información a un soporte nuevo sin alterar los datos. En el mediano plazo tenemos 2 estrategias clave: la migración, que es transferir los documentos a formatos más actuales y compatibles, y la emulación, que busca recrear la apariencia y funcionalidad original de los objetos digitales a través de programas que simulan los antiguos. Por último, existen estrategias alternativas con enfoque no digital, como la impresión en papel, los sistemas híbridos que combinan digitalización y microfilmación, o la conservación de contenidos directamente en la red. En la anterior diapositiva vimos las estrategias de corto y mediano plazo. Ahora pasamos a las de largo plazo, que son fundamentales para asegurar la permanencia de los documentos digitales a lo largo del tiempo. Aquí encontramos varios procesos, entre los cuales están la actualización, que consiste en transferir los datos a nuevos soportes sin alterar la información. También encontramos la migración, que es cambiar los archivos a formatos más actuales y compatibles,
La emulación es recrear el funcionamiento de los programas originales aunque estén obsoletos. También encontramos el museo tecnológico, que consiste en conservar equipos y software antiguos para acceder a la información. La replicación, mantener múltiples copias de seguridad en distintos lugares. La analogización, que consiste en trasladar información digital a soportes duraderos como papel o microformas. Y también encontramos arqueología digital, que consiste en recuperar datos de formatos obsoletos. También tenemos el encapsulado, que consiste en guardar los archivos junto con sus metadatos. Y finalmente la estandarización, que consiste en usar formatos abiertos y estables que faciliten la preservación. Todas estas estrategias son complementarias y su aplicación depende de los recursos de cada institución y el tipo de documentos a preservar. Lo importante es que nos permiten garantizar la autenticidad, accesibilidad y conservación de la memoria digital en el tiempo. Además de conocer las estrategias de preservación digital, es importante tener en cuenta los riesgos que amenazan la conservación de los documentos digitales. Uno de los principales riesgos es la obsolencia del soporte físico, del formato de los documentos, del software y también del hardware. Esto significa que con el paso del tiempo los equipos, programas y formatos se vuelven incompatibles o dejan de funcionar. Existen además factores externos como los desastres naturales o los ataques a la información, que pueden provocar pérdidas graves. Igualmente encontramos riesgos internos como fallas organizacionales o errores humanos, que pueden comprometer la preservación si no se cuenta con procesos adecuados. Ahora bien, dentro del núcleo de acciones encontramos 4 aspectos principales. El primero es la gestión de almacenamiento e integridad, que busca asegurar que los archivos se guarden en repositorios confiables sin alteraciones. El segundo hace referencia a garantizar acceso controlado, protección de la información y verificación de que los documentos son auténticos. El tercero hace referencia a describir y organizar los documentos para que puedan ser recuperados y comprendidos en el futuro. Y el cuarto punto hace referencia a establecer mecanismos de seguimiento y verificación periódica para mantener la confiabilidad del sistema. Esto requiere de 4 requisitos fundamentales, que son legales, que buscan garantizar el cumplimiento normativo; los documentales, que permiten mantener la estructura archivística; y los técnicos, que aseguran la correcta conservación a través de la tecnología. La digitalización es un proceso fundamental para la creación, conservación y difusión de documentos digitales. Para hacerlo correctamente debemos de tener claros 2 aspectos: la identificación del documento y el propósito de la digitalización. Primero debemos identificar el tipo de soporte en el que está el documento, físico o analógico. En segundo aspecto, existen 2 objetivos principales. La preservación, que busca garantizar que los documentos se almacenen en formatos estándar, libres de software propietario y pensados para el futuro. Y el segundo es la difusión, que busca facilitar la consulta mediante visualización óptima, reducción del peso de los archivos para la transmisión y el acceso a los usuarios. Digitalizar no es solo convertir un documento en imagen o PDF, es un proceso estratégico que asegura tanto la preservación de la memoria como su acceso y difusión en el tiempo. Una vez hemos identificado el documento y definido el propósito de la digitalización, debemos elegir correctamente el formato digital. Este dependerá de si el objetivo es la preservación a largo plazo o la difusión y acceso inmediato. En preservación se prioriza la sostenibilidad del formato, que tenga apertura, interoperabilidad, estabilidad, competencia en el sector y estandarización. En difusión, lo importante es la calidad y funcionalidad para el usuario. Se busca que los archivos sean livianos, accesibles y compatibles. Mientras que la preservación busca mantener la fidelidad total del documento original, la difusión apunta a facilitar su acceso, incluso sacrificando parte de la calidad para optimizar su consulta. Ahora bien, la conservación digital no está exenta de problemas que ponen en riesgo la permanencia y el acceso a la información. Existe una fuerte dependencia tecnológica. Si el sistema o el software desaparece, el acceso se compromete. Además, los documentos digitales son de fácil modificación, lo que puede afectar su autenticidad. Y la virtualidad, aunque facilita acceso, implica que no dependemos de un soporte físico estable como el papel, sino de plataformas y entornos digitales cambiantes. Dentro de las principales amenazas encontramos que se suman factores ambientales como la humedad, plagas o desastres naturales.
También los riesgos tecnológicos como la obsolescencia de hardware y software que deja formatos ilegibles. Incluso el error humano o la manipulación adecuada son amenazas constantes. Dentro de las políticas de seguridad de la información, frente a esto es fundamental aplicar políticas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como la autenticidad, auditoría, no repudio, legalidad y confiabilidad. También es importante recalcar la norma internacional. Un ejemplo de esta es la ISO 2701 de 2013, que establece como una metodología para la gestión de la seguridad de la información en cualquier organización. El patrimonio digital se define como un conjunto de materiales digitales de valor perdurable que deben conservarse para las generaciones futuras. Incluyen recursos culturales, educativos, científicos, administrativos, técnicos, jurídicos, médicos, entre otros. Sus características pueden ser textos, bases de datos, imágenes, grabaciones sonoras, material gráfico, software, páginas web. Muchos son efímeros, requieren conservación activa desde su creación y gestión. Abarca expresiones y saberes humanos en cualquier lengua, lugar o disciplina. Son importantes para el testimonio del conocimiento y creatividad de la humanidad. Debe preservar como legado digital universal. Su valor puede ser mundial, nacional, regional o comunitario. Los retos es el aumento constante del patrimonio digital en Internet, amenazas comunes, obsolencia, fragilidad tecnológica, falta de políticas de conservación, necesidad de metodologías y cooperación internacional. Bueno, ya para concluir, podemos decir que la conservación y preservación en el entorno digital representan tanto un reto como una gran oportunidad para las organizaciones. No se trata solamente de digitalizar documentos, sino de implementar políticas y estrategias que aseguren su autenticidad, integridad, accesibilidad y usabilidad en el tiempo. Debemos tener presente que los riesgos de la obsolescencia tecnológica, la posible pérdida de la información, y para enfrentarlos contamos con prácticas fundamentales como el uso de formatos estandarizados, la correcta gestión de metadatos, la creación de copias de seguridad y los planes de migración tecnológica. Estas herramientas son esenciales para salvaguardar la memoria documental en la era digital. Finalmente, queremos resaltar que solo con un compromiso institucional y una gestión planificada podremos asegurar que la información permanezca disponible y confiable para las generaciones futuras. Muchas gracias por estar hasta el final de esta presentación y nos vemos en una próxima ocasión.